Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver lo que es un doble techo. Bueno, un doble techo no es más que una formación de cambio de tendencia. Esta suele aparecer tras un movimiento alcista en el que se forma una primera cresta, hay una corrección formándose un nuevo valle y a continuación una nueva reacción al alza formándose una nueva cresta que suele estar a la altura habitualmente de la cresta izquierda. Aunque a veces pues la cresta derecha puede ser más alta que la cresta izquierda o viceversa, que la cresta izquierda sea más alta que la derecha. Normalmente, habitualmente en los libros de texto, pues las dos crestas, izquierda y derecha, se suelen poner a un mismo nivel. Pero luego, cuando estéis en el mundo real, ante una pantalla, pues podéis encontrar que la cresta, a lo mejor a la derecha, pues como os comentaba, es más alta o más baja. Bien, dicho esto, tenemos que transformarse una primera cresta, un valle y una cresta, el precio cae, con lo cual pasamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a ver cómo es la operativa cuando nos encontramos con un doble techo. Tenemos, como comentaba, una formación, un impulso alcista, se forma una primera cresta, corrección, se forma un valle, nueva reacción al alza, se forma una segunda cresta y volvemos a ver el precio cae. Cuando el precio cae por debajo del valle, sobre todo cuando se produce un cierre que va a ser realmente nuestra señal de confirmación, cuando cierra por debajo del valle, abriríamos corto, situando nuestro stop loss justamente un poco por encima de la cresta derecha. ¿Esto qué quiere decir cuando cierre por debajo del valle? Que si estamos operando en un gráfico de 5 minutos, la vela que cierre por debajo del mínimo, es decir, de este valle, pues abriríamos posición corta e inmediatamente colocaríamos nuestro stop loss siempre ligeramente por encima de la cresta derecha. Aquí vamos a ver, una vez que ya hemos abierto corto, qué deberíamos hacer. Siguiente paso, ya hemos colocado nuestro stop loss, que estaría aquí justamente encima de la cresta derecha, y entonces lo que buscamos es nuestro objetivo. El chartismo occidental lo bueno que tiene es que siempre podemos proyectar nuestro objetivo teórico. Esto es muy fácil, se mide desde el valle lo medimos hasta la cresta. Normalmente yo suelo medirlo a la cresta derecha, no me oriento mucho a la izquierda, me da igual si la cresta derecha es más alta o más baja, pero ya de forma prácticamente automática pues me dedico a medir justamente la cresta derecha en vez de complicarme la vida a lo mejor midiéndolo con la cresta izquierda, pero que da igual, podéis medirlo desde el valle a la cresta izquierda o a la cresta derecha, pero yo normalmente, como digo, cojo y mido desde el valle a la cresta derecha. ¿Y qué hacemos? Pues inmediatamente ya tenemos medido la medición entre el valle y la cresta y lo proyectamos a la baja, desde el valle a la baja. Aquí podemos observarlo desde el nivel este, que nos marca esta línea, el nivel del valle, lo proyectamos a la baja y nos marca nuestro nivel objetivo. Aquí nuestro nivel objetivo, bueno, deberíamos cerrar posición una vez se alcanza nuestro objetivo. Yo lo recomendable sería comentaros que lo habitual, o por lo menos digamos que en mi trading habitual, yo suelo cerrar con el 50% de mi posición una vez alcanzado el objetivo y dejo el otro 50% que se deje llevar por la tendencia bajista. Luego intentaré buscar niveles de salida, bien sea por una divergencia, que es una de las salidas que más me gusta, o quizá algún tipo de patrón de giro bajista, de giro alcista, perdón, en lo que sería la vela japonesa. Puedo utilizar una u otra y si encima confluye divergencia alcista en el MACD, por ejemplo, que sería el oscilador que más suelo utilizar, y me lo encuentro con un patrón de envolvente alcista, pues sería una señal estupenda para cerrar mi posición, es decir, para cerrar el otro 50% que habría dejado llevar justamente por el movimiento bajista. Es una posibilidad. También podéis simplemente, pues bueno, cerrar el 100% de vuestra posición cuando se alcance el objetivo. Habitualmente el objetivo, estamos hablando que son objetivos teóricos, es decir, que suele ser habitual que se alcance, pero no significa que sea el máximo.
el máximo rango que pueda llegar a los precios, sino que los precios pueden seguir cayendo, ¿no? Como estamos viendo en esta flecha, el precio sigue cayendo realmente. A veces ocurre que el precio antes de llegar al objetivo sí se podría dar la vuelta y que estuviéramos ante un fallo. Suele ocurrir, pero no es lo habitual. Lo habitual es que al menos se alcance su objetivo e incluso se supere, ya que siempre que marcamos un objetivo en el chartismo es el objetivo teórico, digamos, el objetivo mínimo. El objetivo mínimo. Lo que pasa que desgraciadamente no podemos decir si el movimiento va a ser a lo mejor un 50% más de lo que sería todo este rango, o puede ser un 100% o yo que sé, un 127 o un 161%, ¿no? Más. Ahí realmente pues no llegamos los analistas técnicos. Entonces, básicamente el chartismo nos indica que hay que buscar el objetivo teórico, que es como os comentaba, midiendo desde valle a cresta, y por eso os comento que una posibilidad que tenéis es cerrar solamente el 50% y el otro 50% dejarlo. Luego en los ejemplos que vamos a ver de casos reales, os daréis cuenta de que realmente el objetivo se superaba con creces, ¿no? Entonces por eso siempre suelo recomendar que se cierre el 50% de la posición cuando se alcanza el objetivo teórico de un patrón chartista. Bien, aquí por ejemplo tenemos un doble techo. Esto es un caso real, esto es inmobiliaria colonial en un espacio diario. Bueno, esto fue prácticamente entre noviembre y diciembre de 2015. Fue prácticamente la mayor sacudida que tuvimos a final de año. Hubo una anterior que fue en julio del mismo año, pero prácticamente quien no corrigió en julio, pues corrigió entre noviembre y diciembre. Aquí tenemos un movimiento alcista, se forma una primera cresta, una corrección, llegamos a este mínimo, el valle, nueva reacción alcista, y fijaros que prácticamente está al mismo nivel que el lado derecho, la cresta derecha. Entonces tenemos dos crestas, tenemos un valle, y bien, lo que hacemos es trazar, siempre es bueno trazar una línea, como por ejemplo yo lo tengo aquí trazada. ¿Y dónde abrimos largo? Pues cuando tenemos un cierre por debajo de dicha línea, es decir, un cierre por debajo del mínimo del valle. Es decir, esta vela, por ejemplo, cierra por debajo. Bien, pues ¿qué haríamos? Pues que en la siguiente sesión, en la apertura, abriríamos posición corta. No os preocupéis porque haya movimientos, como en este caso, que fijaros que inmediatamente de activarse el doble techo y abrir posición corta, el precio se dio la vuelta. Sin embargo, bueno, fijaros dónde llegó, y realmente nuestro stop debería estar situado por esta zona de aquí, justamente por encima de lo que sería la cresta derecha. Así que no había ningún tipo de peligro. Normalmente esto puede ocurrir. En esta ocasión no podríamos hablar de pulvas, pero en ocasiones sí. Vamos a verlo aquí, por ejemplo. Aquí vemos que el precio cae por debajo del objetivo, pero podría ser que el precio estuviera cayendo y antes de llegar al objetivo se diera la vuelta y tanteara justamente la línea del valle, porque los valles actuarían en este caso como resistencia, lo mismo que la cresta. La cresta actuaría como resistencia y el valle como resistencia. Una vez que se ha roto justamente hacia abajo, el precio se da la vuelta en lo que sería un pullback, tantea lo que sería ahora la resistencia, que es la línea que tenemos aquí del valle, e inmediatamente vuelve a caer. Lo de un pullback suele ser muy frecuente, prácticamente el 50 y tantos por ciento, 55-57% de las ocasiones suele ocurrir, ¿no? Una vez que se ha abierto una posición corta basada en un doble techo. Así que no tengáis ningún tipo de miedo, porque bueno, son cosas que suceden, lo que son los pullbacks, ¿no? Justamente con los patrones de cambio de tendencia de bajista a alcista ocurre lo contrario, se llamaría lo que es un throwback, pero que es muy habitual, es prácticamente como si cogéis una moneda de €1 y la tiráis al aire, ¿no? Y puede saliros pues cara cruz, ¿no? Y vosotros podéis decir, bueno, si sale cara hará un pullback, y si sale cruz pues no lo hace directamente, como el ejemplo este cae, ¿no? Pero que podría hacer perfectamente caer, activamos nosotros nuestra posición de corto y se da la vuelta. Es una posibilidad, ¿sabéis? Y es de lo más normal, tampoco hay que preocuparse mucho. Una vez tenemos nuestro stop loss, bueno,
simplemente lo aplicamos. Ya está, que salta. Bueno, no siempre nos vamos a tener razón, hay que tenerlo también muy claro, pero hay que confiar en nuestra estrategia, porque muchas veces a lo mejor por miedo vemos que se mueve el precio en nuestra contra y al mínimo movimiento contrario a nosotros, pues cerramos posición. Y no, cuando abrimos una posición tenemos que tener claro por qué abrimos corto o por qué abrimos largo, y respetar evidentemente nuestro stop loss y no dejarnos llevar por ningún tipo de temor, porque ya os comento, un pullback es algo habitual. Bueno, aquí por ejemplo tenemos Gamesa, este es un gráfico mensual. Fijaros la caída, es de un 243%. Esto fue cuando estalló la burbuja inmobiliaria y financiera. Aquí tenemos movimiento alcista, se forma una primera cresta, cae, tenemos un valle, nuevo impulso alcista, se detiene aquí, fijar que prácticamente el mismo nivel que en el lado izquierdo, y inmediatamente cae. Aquí fijaros, prácticamente esta vela hasta el mínimo casi llegó a su objetivo, casi llegó al objetivo, estuvo muy cerca, muy cerca. ¿Qué podemos hacer en situaciones como esta? Bueno, yo digo que no hay que correr nunca. A lo mejor, ¿qué hacemos? Si estamos viendo algún tipo de patrón chartista en un gráfico mensual, o bueno, vamos a lo mejor, en vez de esperar el cierre mensual, vamos a utilizar un cierre semanal. Yo al menos suelo hacer eso habitualmente cuando he estado operando en gráficos mensuales. Utilizar el cierre semanal, no el cierre mensual. No obstante, aquí es que hay un fuerte movimiento bajista. Aquí sí que realmente ha aparecido los osos con bastante fuerza, porque fijaros, prácticamente todas las velas que tenemos en este movimiento alcista son muy pequeñas. Sin embargo, cuando empieza ya a haber sacudidas, aquí ya estamos viendo que los osos ya están por esta zona, justamente la cresta que se forma, la cresta izquierda, ya vemos que hay realmente presión bajista, y aquí directamente un movimiento fuerte. Entonces, pues lo normal cuando estamos operando con gráficos mensuales, pues es el cierre semanal, bien sea un doble techo o cualquier otro tipo de patrón que ya iremos viendo en otro tipo de vídeos, cuando estudiemos otros tipos de patrones de cambio de tendencia o patrones de continuación. Pero fijaros, esto fue una operativa tremenda con un objetivo muy ambicioso, 243% de caída, pero la verdad que prácticamente hizo el mínimo con esta vela que tenemos aquí y ya se fue proyectando a lo largo del tiempo y bueno, pequeña vela hasta que finalmente se alcanzó su objetivo, ¿no? Pero con bastante lentitud. Ya aquí prácticamente había un gran cansancio, un gran agotamiento después de la gran sacudida que había llevado desde los 30 euros, algo por encima de 30 euros, a por debajo de los 10 euros, posiblemente cercano a los 7-6 euros. Y esto pues en un rango pues apenas, fijaros, la sacudida fue en 2 meses. 2 meses pasó de 30 hasta por debajo de 10 euros. Una gran caída. Bueno, aquí tenemos gas natural. También este es un gráfico diario. Bueno, tenemos un movimiento alcista, se forma la primera cresta, corrección, se forma un valle, nueva reacción alcista, aquí se forma una nueva cresta y vemos cómo va cayendo el precio. Fijaros aquí, es una de quizás de las aperturas que yo entro prácticamente a saco, es decir, entro al 100% mi posición. Bien, aquí tenemos la línea que la tengo dibujada de cuál sería el nivel para abrir corto. ¿Qué sucede en esta vela? Se queda justamente aquí, en la misma línea que nos va a indicar un cierre por debajo que hay que abrir justamente corto. Pero ¿qué ocurre? Que la siguiente vela que tenemos, fijaros, abre con un hueco de ruptura. Los huecos de ruptura, eso no hay que pensárselo dos veces. Hay que entrar con la posición 100%. Abrimos posición corta. En este caso, que estamos en doble techo. Los huecos de ruptura son muy, pero que muy fiables. Os lo digo yo que por mi propia experiencia, la verdad que siempre que encuentro un hueco de ruptura, vamos, doy gracias a Dios, a todos los santos, o a todos los espíritus o deidades que pueda existir, ¿no? Porque es que me encanta, realmente cada vez que tengo la ocasión de que veo una ruptura, en este caso por un doble techo, podría ser un triángulo, podría ser un hombre con cabeza a hombro, o cualquier tipo de patrón chartista habitual. Un hueco de ruptura, incluso un lateral, cuando se rompe la resistencia o soporte con un hueco de ruptura, yo la verdad que
es un momento de euforia y abro inmediatamente posición. Lo tengo ahí muy claro. Bueno, aquí precisamente tenemos ese hueco de ruptura. ¿Veis? Cae, inmediatamente se da la vuelta. Esto es lo que os comentaba anteriormente. Que se produce un pullback. Para a continuación volver a caer. Los pullbacks son una segunda oportunidad para entrar. Es decir, si a la primera señal que tenemos para abrir cortos no hemos podido aprovecharlo, bien porque no estamos atentos a la pantalla, bien porque habitualmente pues no lo seguimos, mejor lo vemos, yo que sé, al final de la sesión, pues bueno, podemos esperar que se produzca un pullback, algo que os comentaba que es muy habitual, ¿no? Entonces una segunda oportunidad. ¿Qué suelo hacer yo en mi propia operativa? Y esto ya cada uno tiene que utilizar su libro de PTT. Y entonces yo lo que hago es, como os comentaba, abro 100%, en este caso imaginar que yo entro, pues yo sé, vamos a suponer, con 500 acciones, el 100%. Pero si veo un pullback, yo lo que suelo utilizar es justamente duplicar esa posición. Es decir, si entro, vamos a suponer, con 100 acciones o 500 acciones, con 500 vamos a suponer, con 500 lo que hago cuando se produce un pullback es abrir otra posición de 500 acciones, ¿no? Si estuviéramos hablando de contratos de futuro, pues bueno, abro con el hueco de ruptura, abro ya una posición corta, un contrato, y cuando se produce el pullback, aprovecho para abrir otro contrato. Que estamos en el mercado forex, pues nada, un lote. Para empezar, entro con un lote y cuando se produce el pullback, abro otro lote. Vosotros podéis aplicarlo según como sea vuestra cuenta, el capital de vuestra cuenta. Es decir, si estáis utilizando, por ejemplo, mini lotes, por ejemplo, de 0.5, pues bueno, con el hueco de ruptura cogéis y abréis una posición del 0.5 y luego cuando se dé la vuelta y se produzca un pullback, pues abrís otra posición con el 0.5. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo el objetivo 16.81, pero fijaos que cayó por debajo de 16.50, lo que os comentaba anteriormente. Que el objetivo teórico es orientativo, normalmente es el objetivo habitual que se suele alcanzar, pero que puede el precio caer todavía por debajo, muy por debajo puede caer. Por tanto, es lo que os comentaba anteriormente, yo cerraría aquí la mitad de mi posición cuando alcanzara los 16.81 y mantendría el resto de la posición, el otro 50% lo mantendría. Bueno, aquí estamos el euro-yen. Es un gráfico diario. Bueno, tenemos aquí un doble techo. Fijaros que, por ejemplo, la cresta derecha, está más baja que la izquierda, pero bueno, prácticamente son muy similares. Cualquiera puede entender perfectamente. Tenemos movimiento alcista, como os podéis observar, claramente al alza se forma la primera cresta, corrección, valle, reacción alcista, nueva cresta y inmediatamente vemos cómo cae, ¿no? Aquí prácticamente no habría dado tiempo para reaccionar porque prácticamente abrió con un gran hueco de apertura bajista, inmediatamente se dio la vuelta al alza, pero fue justamente la apertura de la sesión por debajo del objetivo. Y mirad que era una caída de un 2,28%, que era impresionante, y además con un hueco de ruptura que era fenomenal. Pero claro, la apertura fue por debajo del objetivo, con lo cual ahí no daba tiempo a actuar. Aquí tenemos un nuevo doble techo precisamente. Poco después tenemos movimiento alcista, se forma la primera cresta, valle, reacción alcista, nuevo cresta, justamente en esto sí que están prácticamente igualados al mismo nivel, y caída. Aquí es de menos rango, 1.34, pero fijaros que el objetivo es 135, 213, y mirad dónde llega a caer. Mirad dónde llega a caer realmente. Que nuestro stop loss, por ejemplo, en este doble techo estaría aquí. En este primero lo tendríamos aquí colocado. Y fijar que aquí el primer objetivo es 134. Pero es que si hubiéramos mantenido la posición, el 50%, el precio cae. Aquí llega prácticamente a tocar los 127 en lo que es este gráfico. Aún pudo haber caído más si hubiera cogido prácticamente todo el gráfico hasta la fecha actual. Pero como podéis observar, aquí abajo en la esquina de derecha, parte inferior, veis que alcanza los 127. ¿Qué os digo?
a lo que os comenté anteriormente. Cerramos el 50%, nos aseguramos ya ese 50%, ahí ya tenemos una ganancia y dejamos que corra, que corra, que corra. Y luego buscamos algún tipo de divergencia basado en osciladores. En este caso estaba en un estocástico, aunque yo habitualmente utilizo el MACD, aunque también a veces lo que hago es complementar el estocástico al MACD, pero bueno, eso ya cada uno de vosotros pues, podéis utilizar el que queráis, ¿no? Podéis combinar el RSI con el estocástico, lo que queráis, ¿no? Eso ya cada uno, ¿no? Yo soy el estocástico y el MACD son los osciladores que más me gustan y bueno, son los que habitualmente aparecen en mi gráfico. Bueno, aquí tenemos A3 media, es un espacio temporal semanal. Bueno, pues aquí tenemos movimiento alcista, se forma una primera cresta, caída, se forma un valle, nueva reacción alcista, se forma una segunda cresta, la cresta derecha, fijar, está prácticamente al mismo nivel y a continuación caída. ¿Veis? El precio cierra por debajo del valle y ya tenemos confirmación para abrir corto con un stop loss que colocaremos para empezar siempre ligeramente por encima de lo que sería la cresta derecha. El objetivo aquí de caída estuvo muy bien, era de un 28,54%, objetivo 9,95, pero miren aquí debajo, fíjese esta trayectoria, está por debajo de 7,5, 7,5, 2 euros por debajo del objetivo, lo que os comentaba anteriormente, y vuelvo a insistir, lo recomendable desde mi punto de vista, ya cada trader, analista técnico, pues cada uno tiene su libro de petete, ¿no? Yo recomiendo coger y en los 9,95 cerramos el 50%. Dinerito para la saca o para esconderlo debajo de la almohada y dejamos el otro 50% que corra. Dejamos que corra. Porque ya estáis viendo en todos estos casos cómo se supera, pero tened también un poco de cuidado y precaución. Aunque aquí realmente todos los gráficos que hemos visto se consigue el objetivo y se supera prácticamente, se duplica el objetivo de caída, pues puede ser en ocasiones que en vez de haber llegado a los 9,95 como objetivo, pudiera haber llegado a los 9,90 y que se dé la vuelta y, bueno, empieza a ascender y supere la cresta derecha que teníamos del doble techo. Esto pasa. No es habitual, pero pasa. A mí en alguna que otra ocasión me has pillado, aunque bueno, la verdad no he llegado a tal situación, he tenido que cerrar con ligero beneficio porque para mí es muy importante que, bueno, una vez que no se alcanzan mis objetivos, pues si tengo que cerrar, aunque sea con un céntimo de ganancia, pues cierro con un céntimo de ganancia, pero no permitir, evidentemente, que después de haber tenido una buena entrada acabe cerrando en negativo. Eso nunca. Siempre hay que cerrar, aunque sea con un céntimo de beneficio, ¿no? Pero que son casos que ocurren, ¿no? No vayáis a pensar que un doble techo, pues bueno, siempre de un cambio de tendencia. Podríamos estar ante un patrón de continuación, ¿no? Y podría activarse y darse la vuelta, o a lo mejor ni siquiera cerrar por debajo del valle, puede que no cierre, y la caída esta se hubiera dado la vuelta y siga ascendiendo, ¿no? O, por ejemplo, se activa realmente, se activa el doble techo, que la activación es el cierre por debajo del valle, cierre por debajo del valle, y que vaya cayendo, llega a los 9,90 y se diera la vuelta, ¿no? Esto pasa. Tenéis que tenerlo muy en cuenta. Pero, bueno, hay que siempre no podemos estar seguros de todas las entradas que hacemos, pero habitualmente, pues sí suele ser un patrón que, bueno, que suele alcanzar su objetivo, ¿no? Por eso es muy seguido el patrón del techo, como otros patrones, ¿no? No es que el doble techo sea de los patrones chartistas más fiables, no. Quizás a lo mejor el más fiable pueda ser el hombro cabeza a hombro, ¿no? Normalmente suele ser el más fiable de los patrones chartistas occidentales, ¿no? Pero bueno, el doble techo, pues digamos que es de un nivel de fiabilidad intermedio, de nivel medio. Bueno, aquí tenemos Mattel. Este es un valor americano que es del Nasdaq 100. Tenemos un movimiento alcista y aquí vamos a una cosa muy llamativa. Hablamos de los dobles techos, pero seguro que a más de uno habéis escuchado hablar de los triples techos. Bueno, un triple techo, su funcionamiento es exactamente igual que un doble techo, no tiene ningún tipo de misterio. Mirad, aquí tenemos un movimiento alcista. Se forma una primera cresta,
pequeña corrección, se forma la segunda cresta, vuelve a caer, aquí ya se forma el valle y nueva reacción alcista. Fijar, esta cresta, esta prácticamente son el mismo nivel y aquí estamos no en doble techo, sino un triple techo. Da exactamente igual el funcionamiento, el triple o cuádruple techo podríamos encontrar, ¿no? No es muy habitual, la verdad, incluso un triple techo no es tampoco, dependiendo de qué espacio temporal utilicemos, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Normalmente en espacios temporales muy cortos, de 5, 10, 15 minutos, pues podemos ver patrones que normalmente nos cuesta trabajo encontrar en gráfico diario, son muy habituales, ¿no? En gráfico intradiario. Pero bueno, el funcionamiento de un triple techo, pues exactamente igual. Una vez tenemos un cierre por debajo del valle, entre las tres crestas, pues abriríamos cortos estos lows ligeramente por encima de la cresta derecha. Objetivo de caída, por ejemplo, de Mate era un 25.22%, marcando el objetivo en $31.92. 31.92, bueno, 31.92. Vale, si yo empiezo a ver lo que hay aquí debajo, fíjese, 20 euros, 31.92 según nos marca la teoría. 20 euros, cayó ligeramente por debajo de 20 euros, no, 20 dólares, perdón, 20 dólares. Es lo que os comentaba. Cerramos la mitad en 31,92 y dejamos que el resto caiga. Mirad, aquí hay una divergencia. Este es el MACD. Y aquí tenemos una divergencia. Esta parte de abajo, fijaros aquí, tenemos desde este mínimo a este, tenemos un movimiento alcista en el MACD. Fijaros el precio. Corresponde este mínimo con este. Y este mínimo con este mínimo del precio. Aquí observáis que el MACD es alcista. Sin embargo, ¿qué ocurre con el precio de Mate? Pues que está cayendo. Tenemos una divergencia. Ahí tenemos nuestra señal para salir. Y encima, además, tenemos aquí que la pauta de salida es una envolvente alcista. Cubre todo el cuerpo de la vela anterior. Así que es una señal inequívoca para cerrar nuestro otro 50% de nuestra posición. Aquí tenemos el índice Hansen. Como hemos visto, vemos el funcionamiento en diferentes valores, acciones, lo hemos visto en Forex, ya lo estamos viendo en un índice. Tenemos movimiento alcista, se forma una primera cresta, caída, corrección, se forma el valle, reacción alcista, se forma la cresta derecha, que está prácticamente al mismo nivel que la cresta izquierda, y después vemos la caída. Aquí tenemos esta vela que tenemos aquí una flechita que nos indica, aquí ya tenemos una ruptura con cierre por debajo del mínimo, que es el valle. El mínimo es un valle, vale, abrimos posición corta. Fijaros que la caída es de un 5.20% en los 25.838, pero es que fijar que aquí tenemos 25.500, cayó por debajo y va a caer a los 20.000 puntos. Como veis, realmente es lo que os vengo diciendo. Aconsejable, 50% de nuestra posición la cerramos con el objetivo y con el otro 50% intentamos normalmente pues buscar algún tipo de divergencia. Precisamente en estocástico, claro, he tenido que utilizar prácticamente reducir la imagen para que vieras perfectamente el doble techo, pero aquí teníamos ya una divergencia alcista en el estocástico, que lo veríamos si hubiera pues reducido el gráfico para que hubierais visto el mínimo donde llegó. Entonces ya no estaba marcando el estocástico una divergencia, que es lo que yo comentaba. A mí me gusta mucho como salida buscar algún tipo de divergencia, y si además viene apoyado por un patrón de vela japonesa, mejor que mejor. Vamos, ya es la panacea con el que puedes soñar cualquier trader para decir, ahora ya sí que tengo que cerrar posición. No, de por sí solo una divergencia suele ser muy fiable, No tampoco vayamos a pensar que la divergencia nunca falla, porque sí falla, y si utilizáis normalmente operáis en gráficos intradiarios, pues vaya a haber muchísimas falsas señales, pero suele ser bastante acertado normalmente, suele ser muy fiable.
prácticamente hemos estado observando ya, concluyendo, que el doble techo es un patrón de cambio de tendencia que suele ser muy fiable, que utilizaremos el cierre por debajo del valle para abrir posiciones cortas, colocando nuestro stop loss en un principio, cuando abrimos posición corta, lo colocaremos ligeramente por encima de la cresta derecha. Luego, conforme se vaya moviendo el precio a nuestro favor, podemos ir bajando ese stop loss, siempre intentando colocarlo por encima de algún máximo descendente, que es lo que se hace habitualmente. Y cerrando el 50% de la posición justamente al llegar al objetivo y dejando que el otro 50% se deja arrastrar por la tendencia bajista, intentando buscar algún tipo de divergencia en el oscilador que utilicemos habitualmente. Ya habéis visto casos de MACD, estocásticos, pero son los que a mí me gustan, y que a mí me guste no significa que a vosotros tengan que gustar, no. Ya cada uno va probando, el que más le guste se adapta a su forma de entrar y salir a los mercados, y esas señales, esas divergencias, pues son muy importantes para cerrar una posición. Y la combinación, como digo, con vela japonesa, pues fenomenal. Pero simplemente, si no encontramos una divergencia, pues si no hay divergencia alcista para salir y no encontramos a lo mejor con un patrón de vela japonesa, pues sí que debemos pensar en cerrar posición. Que lo suyo, cuanto más complementos nos indiquen que podemos estar ante un posible giro de bajista a alcista, mejor. Lo suyo, como comentaba, una divergencia alcista en un oscilador acompañado de un patrón de vela japonesa, pues es una señal de salida clarísima, clarísima. Pero bueno, si no lo tenemos, pues nos ceñimos a lo que hay, bien sea la divergencia del oscilador o bien solo un patrón de giro basado en velas japonesas. Bueno, espero que os haya quedado claro. Si alguno tenéis alguna duda, simplemente en los comentarios podéis escribir algo y yo intentaré, explicaros. Aunque creo que está todo, por mi parte, creo que muy clarito. Pero si alguno tiene alguna duda, pues simplemente me la hace constar, bien en los comentarios del vídeo en el canal YouTube, o directamente se dirige a mí, a mi correo electrónico, y me comenta cualquier cosa que a lo mejor no haya entendido y se la puedo explicar, o puedo mandar otro tipo de gráficos para dejárselo más claro, ¿no? Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en otro vídeo.